El ciego al que le cantaba Gardel es de la editorial Étnica. Esta es su presentación. Son 6 cuentos que están unidos porque todos tienen un motivo, una motivación, digamos, que escapa a lo que es el realismo puro. Bueno, yo creo que en este libro hay tal vez la posibilidad de encontrar algunas respuestas sobre el sentido de la belleza y el sentido de la vida. Yo creo que lo que busca cada escritor, cada artista, en definitiva, es entregar una visión del mundo, una visión de la vida, una visión de sí mismo, en donde estén mezclados íntimamente su racionalidad y también su sentimiento. ¿Qué hacemos viviendo en este planeta? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Yo creo que el arte entrega posibles respuestas a esas preguntas que son el quebradero de cabeza de tantas filosofías, religiones y pensadores de mucho más vuelo que yo. Buenas noches. Un placer estar representando al maestro Antonio Rojas Gómez con su libro El ciego al que le cantaba Gardel, que da nombre a los cuentos escritos por Antonio Rojas Gómez, que nos acompaña en esta 25ª Feria del Libro. Muchas gracias. Gracias. Capitalino, periodista desde 1960 y escritor profesional desde 1982, año de su primera publicación, El huésped del invierno. Desde esa fecha, una decena de obras le han sucedido, transitando entre novelas, cuentos, relatos y relatos infantiles, que no solo han sido leídos en Chile, sino también en Italia, Rusia y Francia, lo que lo ha convertido en justo acreedor de premios literarios relevantes como, por ejemplo, Gabriela Mistral de Cuento y Novela, Pedro de Oña de Cuento y recientemente la distinción Letras de Chile 2017 por el conjunto de su obra. El libro de cuentos que hoy presenta lleva el nombre del primero de ellos, El ciego al que le cantaba Gardel, y conjuga 6 narraciones fieles al estilo de Rojas Gómez, teñido de un cierto color existencialista que no nos remite a las grandes dudas sobre la vida, sino al existir cotidiano, a ese interactuar con la rutina, a esas elucubraciones que surgen en soledad, la convicción de la muerte, el devenir de la pobreza, el estar vivo, el pensar en medio del silencio del no tener nada que decir. Esos momentos en que nos vemos a nosotros mismos, insertos en una gran masa antropofágica y vaciamos nuestra ansiedad de identificación en una obsesión, como la construcción de máquinas, obsesión de Ricardo Álvarez, protagonista del cuento La máquina, o la obsesión de adivinar los nombres de los pasajeros del vagón del metro que comparten el trayecto rutinario, como la obsesión del protagonista del cuento Cierta mañana de abril. Personajes imaginarios que rondan en nuestra mente, recuerdos que nos acompañan y no nos dejan, o no queremos dejarlos, rellenan las páginas de los cuentos de Antonio Rojas Gómez. ¿Cómo es posible que las vivencias de los protagonistas de estos cuentos nos resulten tan significativas a pesar del insistente componente mágico de su literatura? Me atrevo a decir que la literatura del autor tiene más realidad que magia. En el cuento La larga noche del maese Pedro, el protagonista, un anciano tipógrafo jubilado que trabajó por años durante la noche para el diario El Mercurio, informándose además desde él, se advierten elementos presentes en nuestra sociedad chilena que, al igual que el maestro Pedro, permaneció largos años en la oscuridad, informándose desde los medios oficiales y que, una vez finalizada la dictadura militar,
Insertos ya en la rutina capitalista, los recuerdos del pasado, la añoranza de las cosas simples, nos visita la conciencia como fantasmas que buscamos y deseamos de vuelta en nuestras vidas. Un motivo recurrente de los cuentos del autor son los encuentros de los personajes con el sí mismo, sublimado y proyectado en un ser imaginario, que reclama un lugar en la triste rutina confabulada con la absurda cotidianeidad. Un Carlos Gardel, un pasajero del metro o un amigo de la infancia transformados en fantasmas aparecen para recordarnos un asunto inconcluso o un ajuste de cuentas pendiente. Los personajes que advertimos imaginarios parecen ser la proyección de una identidad sublimada por los individuos que transitan en los cuentos del autor. Rojas Gómez le permite a estos personajes imaginarios integrarse a sus narraciones para que reclamen el lugar que en la realidad no sabemos darles. Para hablarnos de su obra, le entrego la palabra al autor de El ciego al que le cantaba Gardel, Antonio Rojas Gómez. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Son 6 narraciones que tienen como un factor común el surgimiento, la aparición de lo extraño, lo que rompe los moldes de la normalidad. Permítame. Sí, por supuesto. El profesor Cristian Montes, que escribió el prólogo de este libro, hizo hincapié en esto, y lo dice muy bien. Dice que la característica común en estos cuentos es la irrupción de lo extraño en lo que comúnmente se entiende por realidad. Esta decisión compositiva se sostiene y refuerza por la capacidad del discurso narrativo para producir extrañamiento y configurar perspectivas renovadas en las relaciones entre el sujeto y el mundo. Se refuerza así tanto el carácter ficcional de los mundos construidos por la palabra poética como la cualidad de monumento del texto literario. Entonces, en definitiva, de lo que he tratado de hacer acá es de aproximarme al mundo a través de un mundo en el que lo extraño, dice el prologuista, yo diría lo imaginario, lo inexplicable, lo que está dentro de nosotros y no nos atrevemos a escarbar, no nos atrevemos a mostrar, no sabemos cómo entenderlo tampoco. Pero aquí todos los cuentos, los 6 cuentos, ¿no es cierto?, no están, si bien están dentro del realismo, porque son cuentos reales, pero no son cuentos que uno pueda decir, mire, este señor tiró una piedra y la piedra rompió el vidrio, y el vidrio, claro, cayó en pedazos. No, si aquí un señor tira una piedra, la piedra va a rebotar en el vidrio y va a caer para otro lado y va a pasar cualquier cosa que no sea lo habitual, lo usual. Los tres primeros cuentos son cuentos que están buceados hacia el interior de las personas, de los personajes y el protagonista, y de los protagonistas. En los 3 últimos cuentos ya hay una inspiración de la época que vivimos de la dictadura. Se llama Gerardo y Antonio van a Gati Chávez, que es, aquí es un recuerdo de la infancia de 2 niños
que se pierden por el golpe militar y se recuperan mágicamente después del triunfo del no, la noche que triunfa el no. Luego está el cuento que se llama La máquina, que es un tipo que se dedica a construir máquinas que no sirven para nada. ¿Ah? Entonces, la máquina que construye este señor no sirve para nada. ¿Ah? Pero alguien lo denuncia que está construyendo una máquina para atentar contra el capitán general. Entonces llegan los milicos y le desarman la máquina al pobre hombre que había pasado años construyendo esa máquina. Bueno, y el último cuento, que se llama La larga noche de Maese Pedro, tiene que ver con la desaparición de personas, y es que se le aparece a este personaje que tú decías, que es un viejo trabajador de la imprenta del Mercurio, se le aparece un amigo de su infancia, ¿no? Ahora que él jubila, llega una noche a su casa y se encuentra con su amigo ahí, que el amigo sigue teniendo 12 años, y le habla y se establece una relación, un diálogo bien extraño, bien curioso entre el hombre mayor que ha crecido y el niño que no tuvo la oportunidad de crecer, que no tuvo la posibilidad de crecer. Y se ve, es un cuento largo, una novela breve, en que hay un desarrollo bastante más exigido, más cuidado de los personajes, de los temas. Igual que en el primer cuento, El ciego al que le cantaba Gardel también. El ciego es un ciego... yo les quiero decir que para poder hacer esta literatura, para poder hacer estos cuentos, y para que estos cuentos tengan sentido, y tengan fuerza, y tengan vigencia, y le digan algo, y se comuniquen con el lector, hay un trabajo bastante profundo de la prosa. Hay un trabajo muy profundo de la prosa, de cómo se va buscando, cómo se va contando, qué es lo que se va diciendo, de qué forma se dice. Y yo quisiera leerles un par de páginas del primer cuento, El ciego al que le cantaba a Gardel, para que ustedes vean de qué manera se introduce el personaje este del ciego, de qué manera se introduce y de qué manera los puede ir ganando, y pueden ir ustedes queriendo saber qué es lo que pasa con este personaje, ¿no? Dice así: érase un ciego que interpretaba canciones antiguas acompañado de una guitarra asmática en la esquina de Valparaíso y Quinta, en Viña del Mar. El ciego jamás había visto la luz ni sabía lo que son los colores, de manera que su experiencia del mundo la obtuvo gracias a sus otros sentidos. Sin embargo, tampoco gozaba de un oído demasiado diestro, y su voz era precaria y solía desafinar mientras cantaba. Y la guitarra era muy dudosa, con cuerdas de alambre que se destensaban fácilmente del clavijero desgastado por el uso. Su acto musical resultaba de una pobreza conmovedora, lo que llamaba a la generosidad de los transeúntes que solían depositar algunas monedas en el platillo que el ciego mantenía a sus pies. Esas contribuciones constituían el único ingreso del ciego, de su mujer y del muchacho que lo llamaba papá. La mujer lo iba a dejar a su esquina cada mañana a las 11:30 y lo recogía a las 2 de la tarde. Regresaba con él a casa, almorzaban y reposaban hasta las 5, hora en que tornaba el ciego a su lugar de trabajo, donde permanecía cantando hasta las 9:30 o 10 de la noche, cuando la mujer se le acercaba, generalmente acompañada del hijo, recogía las limosnas y partían de regreso a casa. El ciego no conocía la música nueva y solamente cantaba boleros y tangos que ya nadie recordaba y que él aprendió en el alba de su vida de escuchárselos a su madre
que tenía una voz agradable y era bastante más entonada que él, y a los artistas del pasado en las transmisiones de una radio que, en la casa de su infancia, funcionaba todo el día sin parar. Le gustaban esas canciones y se consideraba feliz de interpretarlas en la calle porque le recordaban sus años mejores, cuando su madre le enseñaba el mundo con infinito amor y lo preparaba para vivir en la oscuridad. Aprendió entonces a percibir la vida que no conseguía ver y a sentirla poderosa y rica, pero también amarga y cruel a través de aromas y sabores, de sonidos, de sensaciones en la piel y de algo mucho más sutil que jamás supo explicar y solamente su madre entendía, porque ella también fue desarrollando en la identificación con el hijo ciego una capacidad de percepción de intangibles que le permitía ponerse en guardia y alistarse para la defensa del niño cada vez que algo lo amenazaba, sobre todo en cada ocasión en que alguien pretendía burlarse del pequeño o engañarlo y provocarle algún perjuicio. Bueno, ahí está presentado el personaje. Luego la madre muere, le deja a una mujer, ¿no es cierto? Llega una mujer y el ciego se va a la madre y la mujer sigue cuidando al ciego, porque la madre le lleva a la mujer para que cuide a su hijo, que iba a ser el hijo ciego. Entonces, cuando llega la mujer, eso había ocurrido muchos años atrás. Ahora el crío era un muchacho silencioso como la madre y como ella respetuoso del ciego al que cuidaba de no importunar y de facilitarle la vida. Por aquí, papá, le decía, y lo cogía del brazo para ayudarlo a subir al microbús. Y le trasladaba la guitarra para que no lo incomodara. Casi siempre acompañaba a la madre a recogerlo por la noche. Durante el día estaba en el colegio. Caminaba a su lado y le advertía de los tropiezos del camino con una frase mínima. Aparte de eso, no le hacía preguntas ni le contaba sus asuntos. El ciego tampoco era locuaz con él. Se limitaba a decirle gracias por sus atenciones y nada más. Con la mujer tampoco hablaba demasiado. Mantenían el mutismo de siempre y sus noches eran cada vez más quietas porque la mujer perdió lozanía después de dar a luz y el ardor juvenil del ciego era apenas un recuerdo lejano. Sin embargo, a pesar de que ya no le agradaban las formas desperfiladas de la mujer, en ocasiones sentía el llamado de su cuerpo y su sangre circulaba rápida en sus venas y lo inflamaba y la requería y ella respondía con la docilidad de costumbre, como la primera noche que se metió en su cama. Invierno y verano, con lluvia o sol, la mujer lo acompañaba al centro y lo instalaba a cantar y su voz se adhería a los gemidos de la guitarra, cuyas cuerdas insistían en aflojarse del clavijero en mitad de las interpretaciones. El resultado era lamentable, pero a él le gustaba su trabajo y conseguía conmover a los transeúntes más por su actitud que por su voz, y con eso tenían para sobrellevar la vida. Una tarde, a la hora de salida de las oficinas, cuando aumentaba el número de gente que circulaba por la avenida Valparaíso, estaba interpretando una canción mexicana que su madre solía cantar con nostalgia. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Al llegar a ese punto, debía subir a un agudo. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Pero la voz se le quebró lamentablemente y no fue capaz de continuar. Sintió las risas de un grupo de jóvenes y uno de ellos exclamó, ¡putas, el ciego desabrido! Y ni una sola moneda cayó al platillo. Apoyó la guitarra en el suelo, se restregó el pañuelo por la frente y murmuró para sí mismo, me estoy poniendo viejo, ya no soy capaz de cantar. Entonces alguien se le aproximó, le presionó un brazo y le dijo, no te preocupes, ciego, yo voy a cantar para ti. ¿Sabes algún tango?
Los sé todos, dijo el ciego y sonrió. Le divertía lo que estaba sucediendo. A lo largo del tiempo había recibido numerosas manifestaciones de caridad, pero nunca nadie le ofreció cantar en su lugar. Medallita de la suerte, entonces. El ciego procuró recordar la melodía, alzó la guitarra, inició un arpegio y se sorprendió al escuchar la voz potente y melodiosa. Muchas glorias me dio el mundo al brindarme sus ofrendas. Son tantas que las confundo aflojándole las riendas. El cantor llevaba un ritmo apresurado, más rápido de como el ciego recordaba ese tema. Hizo lo posible por seguirlo con la guitarra, pero se dio cuenta de que no necesitaba esforzarse porque sus dedos parecieron adquirir independencia y se movían sin aguardar las órdenes de su voluntad. De manera que guitarra y voz se acomodaban como si hubiesen ensayado largamente la actuación. Medallita de la suerte que te llevo desde niño, es tan grande mi cariño como el miedo de perderte. Y luego se elevó varios tonos en un alarde de pericia que al ciego le faltó en su canción anterior y lo precipitó al fracaso. Yo nací para quererte porque junto a mi cunita te bendijo mi viejita con el llanto de su amor. El ciego recordó a su madre y le pareció palpar sus lágrimas en las yemas sensibles de sus dedos, como si palpase el recuerdo precioso, la medalla de que hablaba la canción, que culminaba en la voz del conocido, cerrando el ciclo del regreso, porque este sí había sido un regreso a su pasado mejor. Siempre así, corazón, con el mismo amor los dos. El ciego estaba emocionado. Sentía un ligero mareo del que lo rescataron algunos aplausos entusiastas. Entonces escuchó la voz del cantor que le presionaba amistosamente el brazo, dirigida al público que se había detenido a escucharlo. Señoras y señores, se agradece la colaboración que puedan brindar para este músico ciego. Las monedas resonaron fuerte en el platillo y hubo personas que depositaron un billete directamente en las manos del ciego, quien ni siquiera supo decir gracias. Estaba preocupado del cantor, cuya presencia percibía a su lado, complacido por el resultado. Sintió otra vez la presión en su brazo y lo escuchó decirle bajito al oído: ¿viste, ciego, cómo no es tan difícil la vida? Vi, dijo el ciego y se rió. En medio de su risa escapó el cantor. Se dio cuenta de que se había ido cuando ya era demasiado tarde. «Señor, señor», llamó, mas no obtuvo respuesta. El cuento continúa. El cantor aparece todas las tardes a una determinada hora y canta 2 o 3 tangos de Gardel con la misma voz de Gardel. Le empiezan a llover monedas al ciego, le cambia la vida y le cambia la existencia, cambia el ciego como persona, cambia en su relación con su mujer, cambia en su relación con su hijo, pero yo no voy a contarles cómo sigue el cuento y cómo termina, porque es muy fome así. Pero esto es para que ustedes vean cuál es el trabajo que hay, el trabajo del escritor, el trabajo de ir armando la prosa, las frases cortas, las frases breves, los diálogos también muy justos, que esté todo de acuerdo con lo que se persigue, con la finalidad que existe, que hay detrás del cuento. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que busca el autor expresar? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Bueno, si lo consigue o no lo consigue, son los lectores los que tienen que decirlo. Pero eso es lo que yo quería decirles. Creo que es como mostrar un poco el trabajo que uno hace. El trabajo del escritor es un trabajo muy íntimo, muy privado, es un trabajo muy de a solas consigo mismo. El novelista, decía Bío Baroja, es un animal de rincón. Siempre lo van a ver nunca lo van a ver ganando, hablándole a la gente. No, es un tipo más bien reservado, más bien que observa, más bien que mira, que siente, que piensa, que experimenta y que luego traduce y recrea el mundo. Recrea mundo.
buscando, yo creo que al final, recrearse uno mismo. Tratar de hacerse un poquito mejor de lo que lo hicieron. Bueno, es cuanto yo podía decir. Muchas gracias.